Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a hacer un balance y despedida, diría yo, de la Feria del Libro en su edición 50 de este año. Desde el primer fin de semana, el flujo de público, con un crecimiento en las ventas, una fuerte presencia de lectores, dejó claro, sin duda esto, que en la Argentina hay una apuesta a la cultura del libro que no cede frente a la cultura digital. Porque el primer balance permite confirmar que hay un público dispuesto a gastar y a invertir en el libro, y el sector editorial sigue prosperando, ampliándose, apostando por la lectura, pese al contexto económico adverso que vivimos. En cuanto a la cantidad de visitantes, aproximadamente, no sé si estas habrán sido las últimas cifras, 1.340.000 personas en 19 días, confirmó con un crecimiento del 8% respecto de la asistencia del público en 2025, que la feria sigue siendo el gran encuentro cultural de la Argentina cada año. Abarcó 50.000 metros cuadrados de exposición, con 480 expositores de 14 países, con una agenda de más de 1.350 actos culturales y la presencia de 2 premios Nobel. La verdad que fue una feria memorable. Casi todas las editoriales expresaron haber estado entre un 3 y un 8% arriba en las ventas en relación con 2025. Pero difieren las opiniones en cuanto a la cantidad de títulos, y entre el 25 y el 30% en cuanto a los precios. O sea, en cuanto a las ventas, fueron, como les digo, las opiniones dispares. Algunos expositores comentaron haber vendido un 10 y hasta un 20% más que el año pasado, y otros indicaron cierta baja, pero bueno, eso puede tratarse también de la disparidad entre las editoriales. Aumentaron enormemente la cantidad de actividades y de firmas de autores. Y hubo una participación de más de 1.000 docentes y de casi 40.000 estudiantes. La verdad que yo fui muchas veces este año a la feria y daba felicidad ver a tanta gente joven. Algunos chicos parecían muchos de secundaria, que habían ido a darse, aunque sea un baño, no sé si muy profundo, pero sí un baño de libros, una fiesta de libros. El programa Librero Amigo, que ofrece a estos profesionales descuentos en libros y envíos generales hasta 200 kilómetros, logró una importante adhesión. También hubo 452 narradores en el Encuentro Internacional de Narración Oral. El programa Libro Tanto por Ciento de CONAVIP, que ya es un programa clásico, digamos, de la feria, permitió el acceso de 874 bibliotecas a condiciones preferenciales en la adquisición de ejemplares.
Hubo una atractiva propuesta nueva en la pista central como espacio de música en vivo. Esto también atraía a la juventud, donde se realizó el acto inaugural en esa pista central, por supuesto había toda una carpa blanca y ahí hubo muchísimos actos y hasta una función de la orquesta del Teatro Colón. Como ya es usual, hubo voces argentinas que convocaron multitudes. Claudia Piñeiro, Eduardo Saqueri, Guillermo Martínez, Felipe Piña y también mesas de invitados internacionales como Arturo Pérez Reverte, que este año me lo perdí, no lo pude ver, pero que es un autor que me apasiona, Jaime Bailey, el peruano, y los premios Nobel John Coetzee y Mo Yan, el chino. Como verán, la oferta fue riquísima. Hemos hablado de que hubo ya en, en los programas anteriores que hicimos sobre la feria, hubo dos muestras dedicadas a Jorge Luis Borges. También destaco la muestra del Grupo Octubre, que se titula Página 12, 50 años del golpe en 50 tapas, y que significó una puesta en valor del archivo histórico del diario. Hubo una mesa redonda que tuvo justamente que ver con esta muestra de las 50 tapas, una mesa redonda con periodistas del diario, de página, y con León Arslanian, que fue uno de de los jueces que integró el tribunal que enjuició a las juntas militares de la dictadura en el año 1985. Que la verdad que yo pensé que qué joven era Arslanian, a quien conozco muy bien en esa época. Bueno, la sala José Hernández estuvo reservada para los eventos más multitudinarios, como el peruano Jaime Bailey y el Nobel Mo Yan. La presencia de Mo Yan, acompañada por un fuerte acompañamiento de la comunidad china. Ustedes saben, porque uno hace turismo y sabe que los chinos siempre van como en grupos enormes. Contó con un traductor en el escenario cuando fue entrevistado por Ezequiel Martínez, el director de la feria, y por Alejandro Baccaro, director de Cultura de la Fundación El Libro, a quien vamos a entrevistar dentro de un rato. El chino Mo Yan explicó que el Nobel para él no había significado una meta, sino un comienzo. Y contó todo lo que había significado para él ese premio Nobel hacia adelante en su carrera, en su profesión como escritor. En cuanto a Jaime Bailey, contó que había conocido a Borges por la calle en Buenos Aires en 1984, piensen hace cuánto tiempo, y que iba del brazo de una joven con rasgos asiáticos, y que este encuentro le había permitido hacerle luego una entrevista que había sido el día más sublime de su vida, según Bailey. En el acto de traspaso, que es habitual en las ferias del libro, cuando un país invitado de honor del año que acaba de cerrar en la feria, le hace el traspaso de esa condición de país invitado de honor al que viene el año próximo. Se hizo un elogio del pabellón de 500 metros cuadrados de Perú, los homenajes a Mario Vargas Llosa y a Bryce Echenique, y las actividades con chicos que también había habido en ese pabellón. El anuncio de España como próximo país invitado de honor en 2027 fue una ceremonia importante en la que estuvieron presentes el embajador de España, el embajador de Perú,
que fue el país invitado este año, el secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Martí Grau, y el presidente de la Fundación, Cristian Rainone. Rainone expresó, y acá lo cito porque sus palabras me parecieron muy atinadas: España y la Argentina se leen mutuamente desde siempre. Cuando los intelectuales españoles tuvieron que exiliarse, Buenos Aires les abrió las puertas. Acá fundaron editoriales, publicaron y encontraron lectores. Y cuando la dictadura argentina expulsó a sus escritores, España los recibió. Esta historia nos une más profundamente que cualquier acuerdo comercial. Discúlpenme, pero esto me conmueve. Martí reivindicó a los exiliados españoles en Argentina después de los desastres de la Guerra Civil Española. No se olviden, no nos olvidemos que acá hubo un poeta como Vicente Alexandre, de la generación del 27, que estuvo viviendo en la Argentina, y hubo otros exiliados ilustres, entre ellos Federico García Lorca, que fue amado por nuestra comunidad. Tengamos en cuenta que España es un actor mayor en la industria editorial, porque entre otras tantas otras cosas, allí están las casas matrices de las editoriales multinacionales que operan en castellano. Allí residen muchos escritores argentinos y de América Latina, como Fernanda García Lao, Martín Caparrós, Clara Obligado y Santiago Roncagliolo. España viene de ser país invitado de honor en 2024 en Guadalajara, donde se superó el conflicto con los pueblos originarios, que siempre tuvo un matiz muy fuerte, una postura muy combativa por parte de México. Luego fue invitada en la Filbo de Bogotá en 2025 y este año lo será en la 28ª Bienal Internacional del Libro de Sao Paulo en el mes de septiembre. El secretario de Cultura, Martí Grau, que tuvo conceptos muy valiosos, anunció que la delegación española incluirá autores en castellano, en catalán, gallego, euskera y otras lenguas regionales. O sea, España es un país que cuida muy fuertemente a sus comunidades autónomas. Manifestó que su ministerio tiene entre sus competencias la promoción de la cultura española en el exterior y planteó la importancia de trabajar por la diversidad creativa y además comentó acerca de ciertas formas de censura que han tenido lugar en los últimos tiempos en festivales dedicados a Miguel Hernández y a Federico García Lorca, que realmente a mí me parecía que ya solo podía ser una realidad del pasado, pero parece que no lo es. Desgranó varios conceptos muy valiosos, tales como que hay cultura más allá del mercado. En una feria editorial planteó esto: la prelación, le dio prelación a la cultura. Y dijo, y acá lo cito: si el Estado no acompaña y no nos protege, estamos ejerciendo una forma de censura, porque los artistas, pintores, actores, escritores y músicos necesitan y exigen esa protección de lo público. Y creo que eso también tiene todo el sentido de decirlo y de gritarlo fuerte en Buenos Aires. Bueno, esto para que lo pensemos, ¿no es cierto?, por el momento que estamos viviendo en la Argentina. Martí se refirió a la generación del 27, que será celebrada por España el año próximo, y anunció que traerla a la Argentina será un reconocimiento y un agradecimiento a un país y a una ciudad que supo acoger a los españoles que huían de la dictadura franquista. No se olviden que algunas de nuestras mayores editoriales fueron fundadas justamente por gente que huyó del franquismo
y que vino y aquí y abrió editoriales, algunas de las cuales después se han convertido en multinacionales. Planteó que dado el próximo año electoral en España y también en Argentina, seguramente se darán debates interesantes, dijo. Explicó que se vive un buen momento para el mundo editorial, dado que el 65% de la población en España confiesa haber leído al menos un libro en el año y los más jóvenes el 75%. Esto rubricó los conceptos de Rainone, que definió al sector editorial de España como el más dinámico del mundo hispanoparlante, con 11 años de crecimiento consecutivo y 400 millones de euros en exportaciones. Una industria que sus propios colegas europeos llaman el fenómeno español. Bueno, estimados oyentes, ya tengo a mis invitados y vamos a hacer una pausa y los voy a entrevistar. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a una gran escritora, a una amiga con quien nos conocemos de otras ferias, de haber compartido otras ferias y otros lindos momentos de la literatura argentina. Y estábamos en el off hablando de su último libro, y del éxito que está teniendo. Y yo le dije, bueno, odio esa palabra, pero la verdad que no es pecado el éxito. ¿No es cierto, Selva? ¿Cómo estás? Oh, hola Magdalena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contenta con la salida de la novela Una casa sola. Una casa Y sola. bueno, y eso con la repercusión que está teniendo entre el público lector. Así que en estos tiempos que es tan difícil todo en el mundo del libro, bueno, Pero, que pero sí, tu literatura, para mí, los libros que he leído son un remanso, te diría. Por más que hay conflictos, porque para que haya novela tiene que haber alguno, ¿no? Y esta novela, ¿te demandó mucho tiempo escribirla? Bueno, esta novela sí, o sea, mi novela anterior, No es un río, salió en el Sí, 2020. la estoy viendo acá en mi biblioteca. Sí, todavía ahí estábamos en pandemia, me acuerdo. Todo eso que parece, ¿no? Que quedó tan lejos. Sí, Y bueno, y a esta la empecé a escribir a fines del 2022, o sea, un par de años después de No es un río. Y bueno, yo soy medio larguera para escribir, ¿viste? Como que empiezo, dejo, retomo, dejo, vuelvo, hago pausa, empiezo de nuevo. Bueno, así que pero no entre sos la una... única, no sos la única escritora o escritor que hace eso, porque yo he conversado con muchos, inclusive he leído acerca de algunos escritores famosos y como que también les pasa lo mismo, les pasaba, ¿no? Sí, también es que, digo, en esta época, en estos tiempos, las escritoras, los escritores tenemos también un montón de actividades que rodean al libro, que están ahí siempre en contacto, en diálogo, pero que te demandan mucho tiempo, Por como por supuesto. ejemplo las ferias, los festivales, y bueno, es tiempo que a veces se lo sacamos a la escritura y después tratamos de reponerlo cuando podemos. Así que bueno, siempre hay muchas interferencias a la hora de escribir. Me imagino porque además a veces yo no soy novelista, pero me gusta escribir, siempre me encantó escribir, eh, y, y a veces cuando uno se pone, no sé, ayer me puse a escribir algo, pero era a propósito de todo lo que pasó en el día de ayer, que me inspiró
muchas cosas, ¿no? Ujú. Reflexiones y valoración que involucra a nuestra cultura, porque lo que pasó ayer en la calle también fue una expresión de nuestra cultura. Y a veces, cuando uno está inspirado, tiene que Sí, cortar claro, y cumplir otras obligaciones, ¿no es claro. cierto? Y me imagino que para ustedes que su oficio natural es escribir, debe ser difícil eso. Sí, y que también la verdad es que yo pienso que, o sea, no me imagino escribir, solamente escribiendo todo el tiempo, ¿no? Como Claro, estas que yo le digo interferencias del mundo real, del mundo de la vida cotidiana, también me parece que son parte, que después vienen en algún momento vienen a traer cosas al mundo de la escritura. eso te iba a decir, que tu material no está solamente en el inconsciente, tu material está en la cotidianidad de las personas, de los conflictos y de los grupos humanos con los que uno tramita su vida, ¿no es cierto? Totalmente, son son novelas que están atravesadas por por la realidad, por las urgencias contemporáneas. O sea, no es no es una escritura que esté ajena al mundo, al contrario, me parece Para que nada. siempre está em, pensando o tratando de pensar cosas que tienen que ver con nuestro presente. Absolutamente. Y además, eso con el componente, el agregado, diría yo, de que tu literatura siempre está atravesada por un paisaje, ¿no? Que es Sí, tu paisaje de origen, por el ¿no? paisaje de origen, sí, sobre todo, bueno, en esta última novela creo que todo ese ámbito tiene muchísima importancia dentro del relato. Está ahí el monte como una segunda voz, o sea, la novela Exacto, está contada, una de las voces narradoras de la novela es la propia casa del título, ¿no? Que es una claro. casa que bueno, que está deshabitada hace alrededor de 10 años en el presente de la novela, cuando desapareció la última familia que vivió en esa casa. Y bueno, y por un lado es la casa contando su historia y la historia de los Lucero, que es esta familia, y por otro lado, una segunda voz, que es la voz del monte, que está lleno de espectros, de presencias, que bueno, que quedaron ahí flotando en distintos momentos de la historia de ese territorio, que más o menos abarca desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX. Así que bueno, son ahí la naturaleza encarnada en el monte tiene una presencia también narrativa muy fuerte. Eso vos sabés que me lleva a recordar que, bueno, cuando yo estudié letras, en latinoamericana y después también en literatura argentina, que eran nosotros teníamos hispanoamericana, no latinoamericana, en Sí, la facultad. Teníamos una unidad enorme, digamos, un capítulo enorme, larguísimo, con muchísimas novelas, que era la novela de la tierra. Y a mí, que no es tan característica de, de la Argentina, porque bueno, hay que aceptar que el ombligo del mundo está en Buenos Aires. Yo soy porteña, pero no lo digo con orgullo. O sea, nosotros tenemos una narrativa urbana muy fuerte, muy poderosa y una narrativa fantástica también. No sí, tenemos la narrativa de la tierra que tienen otros, la novela de la tierra que tienen otros latinoamericanos, los brasileños, los colombianos, me acuerdo, eso arranca desde la vorágine, ¿no? sí, Y claro. con otras. Pero es muy lindo en tus obras ese diálogo con la naturaleza, con el paisaje, ¿no? Y pienso que debe hacer, cuando yo leí, porque confieso que no he leído tu última novela,
eh, me llevó a pensar, dije, bueno, en alguna medida tiene algo que ver con el tema, con la casa de Manuel Mujica Lainez, pero esa casa sí era una casa porteña, donde Corte. Mujica, más porteña imposible, además muy identificada con una oligarquía porteña, digamos, desde todo punto de vista muy de Manuel Mujica Lainez. Era un prodigio literario, pero era agotador, era barroquista, ¿no? Esa Sí, novela, total. ¿te Sí, sí, acordás? Pero sí, sí, la claro. casa habla también ahí, ¿no? También habla La casa de Mujica Lainez. Yo había leído la novela hacía muchísimos años cuando Pero vos me era llevaste a acordarme, más imagínate que yo joven. tengo más años que Eh, vos y yo la leí en la facultad, pero sí, claro, nunca la olvidé esa novela, ¿no? y claro. Y en realidad cuando yo empecé a escribir esta novela no narraba la casa, había un narrador en tercera, pegado al punto de vista de la casa, pero bueno, no era la voz de la casa. Y medio que en el transcurso de la escritura, bueno, decidí, porque empezó a colarse como una primera persona, ¿viste? Cuando yo revisaba el texto hacia atrás decía, ay no, pero acá me equivoqué y mandé una primera, pero es una tercera. Bueno, hasta que en un momento dije, bueno, Fuiste alternando el punto de vista, claro, pero medio que viste, espontáneo. medio, claro, espontáneamente, y después cuando volvía para corregir, para revisar, me empecé a dar cuenta de que esa primera aparecía con más insistencia, y ahí fue que decidí empezar de nuevo la novela y ya con la casa como voz narradora. Como Y ahí protagonista. me fui a buscar de nuevo La casa de Música Lainez, Ah, porque, mirá. claro, porque creía recordar que narraba la casa, pero bueno, viste, con estos libros que leíste hace Sí, muchísimo sí, tiempo. sí, sí. Entonces me fui, releí el primer capítulo y dije, ah, bueno, sí, acá habla la casa. Y bueno, si él lo sostuvo en una novela de, no sé, 300 400 Sí, páginas que sí, tiene, sí, larguísima. se puede hacer, bueno, sobre todo mis novelas que son muchísimo más breves. Y bueno, y ahí empecé a construir esa voz, y bueno, y a ver cómo funcionaba. Con todas las Es- distancias que mencionaste, ¿no? Que, o sea, claro, que es la de casa todo de tipo. claro, la casa de mi novela es una casa de peones en el campo, esta familia que está Que son los, ausente. ya tengo que ir cerrando un poco, pero son también los protagonistas de tus otras novelas, Sí, claro, claro, sí, sí, que son son la gente de a pie, ¿no? la gente de a La pie, gente sencilla. la gente de la clase trabajadora, bueno, acá Exacto. de la Yo me clase. acuerdo Ladrilleros, cuando la leí, a mí me cautivó porque no le sobra una palabra a esa novela. Gracias. Sí, Así que bueno, sí, acá otra vez son personajes de la clase trabajadora rural, de la clase campesina. Bueno, tiene, digamos, como creo que cada libro es diferente y cada proceso de escritura es diferente en cada libro, pero bueno, siempre hay vasos comunicantes entre una novela y otra, que creo que también eso es parte de ir construyendo una obra, ¿no? No solo claro. escribiendo libros, sino pensando en una obra. Bueno, yo tengo que ir cerrando ya contigo, pero quiero contarle a mis oyentes, a nuestros oyentes, que yo ya en otro programa anterior sobre el comienzo de la feria hablé de cómo vos, la importancia que le diste a la educación en tu vida, a la educación, a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que tal vez puedas cerrar con una pequeña reflexión sobre eso, porque me parece muy valioso. Sí, bueno, aparte teniendo en cuenta que fue la marcha ayer, en el día de Sí, ayer, que por suerte fue mucha gente, yo estuve ahí también, que estuvo bueno. y mucha gente joven.
mucha gente joven, Pucha, la marcha transcurrió como o sea, sin disturbios, digamos, todo muy bien, muy, ninguno. sí, muy, creo que todos los que estábamos ahí muy compenetrados en cuál era el foco, el eje de la marcha, bueno, reclamando por la universidad, pero no solo por la universidad, sino por toda la Por la, educación por la pública. educación pública. Yo siempre repito que me parece que la gran diversidad y calidad que tiene la literatura argentina contemporánea es porque la mayoría de los escritores hemos también podido acceder a la educación porque la educación era pública, ¿no? Entonces eso hace que seamos escritores y escritores que venimos de diferentes estratos sociales, pero que todos hemos podido Exacto, tener una educación de calidad. equitativa, de calidad y bueno, y eso se lo debemos siempre a la educación pública, por eso es tan importante para mí que la defendamos, que reclamemos, que exijamos, que Por vayamos a la supuesto, calle. sobre todo los que tienen voz como vos. Bueno, Selva, te mando un abrazo y te agradezco tu presencia en mi programa. Bueno, gracias, un placer siempre hablar con vos. Cariños. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Buenas noches, estimados oyentes. Tengo el enorme gusto de recibir en este programa a un amigo, a un escritor, a quien valoro su literatura cincelada, porque cada palabra en las novelas de Guillermo Martínez eh, está cuidadosamente pulida. ¿Cómo vas, Guillermo? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Magda? Encantado de hablar otra vez con vos. Igualmente. Bueno, en realidad en el off, mientras pasábamos, acabo de entrevistarla a Selva Almada. Con vos hemos compartido ferias del libro muy distantes y mesas redondas en esas gloriosas ferias en las que tantos escritores argentinos pudieron hablar de su literatura y de los temas de nuestra realidad, ¿no? Y estábamos hablando de la realidad de la marcha de ayer, eh, y vos me decías que, bueno, contá lo que te pareció esa marcha, aunque vamos a hablar de tu literatura después, ¿eh? No, una marcha muy importante en momentos muy, muy duros, en donde yo veo que hay una transgresión ya de lo que es el orden democrático. No sé cómo se las Absoluto. arreglan los profesores de colegio secundario para enseñar la división de poderes. Es una vergüenza Exacto. absoluta que una ley que votó 2 veces el Dos Congreso, veces. claro, es decir, se cumplieron todos los requisitos más exigentes para hacer valer la ley que había aprobado el Congreso de financiamiento y este gobierno se da el lujo de desconocer ese mandato y de someterlo con una excusa absurda al Poder Judicial. Y acá aparece el segundo problema, ¿no?, de la división de poderes, que el Poder Judicial, la Corte Suprema, ya debería haber fallado instantáneamente para obligar al gobierno a pagar lo que corresponde, y tenemos una corte que, bueno, no sé, está en Narnia realmente, no entiendo qué está pasando. Y no, Es una vergüenza además no absoluta. son señores vetustos que están como algunas cortes supremas de décadas atrás. No, Son, hay todo ahí un entramado no, realmente lamentable, deplorable. Así lamentable, que, bueno, creo lamentable. yo que la única forma es multiplicar estos esfuerzos por hablar desde la calle, ¿no? O sea, realmente se están Exactamente. poniendo a prueba las instituciones, porque esto genera indudablemente también, me parece, entre los jóvenes una desazón tremenda hacia toda Sí, posibilidad de sí, hacer es un política y de hacer justicia. desencanto, porque además yo pensaba, yo estaba la noche después del día cansador de ver todas las imágenes y me levanté a las 12
de la cama, me puse con Facebook, me puse a escribir lo que sentía, de todo lo que Sí, una había sensación pasado, de impotencia, de lo que de implica vergüenza ajena. la Universidad Argentina. La Claro, Universidad estamos en Argentina manos que es de una manada de entre exactamente ignorantes, fascistas, ignorantes, de bestias, sí. nada, Bueno, realmente, porque realmente lo que ha hecho lo que ha hecho la universidad pública por este bendito país del cual yo soy mucho mayor que vos, no nos hemos querido ir. Y fue el elemento diferencial que, digamos, nos hacía notorios por encima del resto de los países de Latinoamérica, ¿no? La posibilidad de un estudio de alta calidad, gratuito, en el que se formaron y hubo ascenso social de muchas generaciones. Todo eso era único de la Argentina y de hecho por eso recibimos tantos estudiantes de otros países. y eso la Eh, literatura lo reflejó, además. Bueno, lo reflejó de las dos maneras, porque recuerdo una novela que me impactó mucho de decir, reflejó el ascenso y también lo que fue después de los años Sí, de decadencia, ¿no? Hay una novela de Matilde Sánchez que se llama El desperdicio, que es justamente de una profesora muy formada en letras, muy especializada, que en los años de la violencia y de la represión se tiene que volver a su pueblo y queda como una vida desperdiciada, ¿no? Pero sí, claro. sin duda la universidad sacó, digamos, egresados brillantes que ahora se están yendo otra vez, hay un éxodo de No, científicos yo sobre todo, ¿no? estaba leyendo y estaba escuchando la cantidad de pérdidas de docentes universitarios Sí, y sí. de docentes que tienen que resignar comisiones o cátedras porque tampoco pueden sostenerse. Sí, y hay Eso es además una lo que fuga gana un de... docente. Sí. Ujú. Bueno, ese es el país que supimos conseguir. Espero que haya una reflexión sobre todo esto en las próximas elecciones, ¿no? Un balance de todos aquellos que Yo hicieron espero. caso a sus hijos adolescentes que quizás lo piensen un poco más. Sí, yo también. Yo pienso que, no sé, uno escucha testimonios así a boca de jarro en la calle y creo que mucha gente que votó esto, creo que no sabía, creo que nadie, yo obviamente que no voté esto, nunca, pero, pero tampoco, pero nos quedamos cortos en imaginar lo que estamos Mira, viviendo, ¿eh? nadie puede aducir, Porque yo recuerdo que puse un tuit que era ojos bien abiertos, nadie puede aducir que no sabía, porque hizo una exactamente, campaña claro, con porque una esto no fue que motosierra y saltó después. arrancando papelitos que decían Claro, sí, CONICET, universidad, claro. Ahora, etc. ¿qué está pasando con una sociedad argentina? Yo me lo pregunté desde el Vamos, que votó por una motosierra. Porque ya desde el punto de vista simbólico, Guillermo, Sí, bueno, es el éxito de la película The Joker, ¿no? claro, Es el guasón, es la claro, misma clase de pulsión, es la alegría de hacer daño de algún modo. Y la idea de que eso. el daño va a ser hacia los otros, ¿no? Eso No, también además, funcionó. yo que estuve en la escuela pública, yo soy una egresada de la Universidad del Salvador en una época que era una universidad orgullosamente jesuita, de un nivel de exigencia que entramos 60 y nos recibimos 7. O sea, no era, pero que realmente soy hija de la escuela pública, primaria, secundaria, mis hijos han ido a la universidad pública, a la UBA, y yo pienso, son docentes en la UBA uno. Entonces, digo, ¿cómo hemos, eh, ¿cómo hemos desperdiciado esto, este valor? Porque a mí que me tocó viajar tanto, vos también has viajado mucho,
es una universidad reconocida en el mundo, No, es por una supuesto. universidad que tiene premios Nobel, que lo que es la investigación derivada de los centros de la UBA, ¿no? Sí. Y así con otras universidades. Sí, sí, Pero bueno, fue un sistema universitario que además se estaba extendiendo para llegar a lugares del conurbano, del interior, ¿no es cierto?, para que la gente no tuviera que migrar a las grandes ciudades para estudiar. Así que, bueno, es parte del deterioro y de la mirada sobre la educación que tiene la derecha, ¿no? O sea, hay una exacto. mirada de que la educación debe pagarse, de que no es un Claro, exacto. derecho, de que no es tampoco una inversión, ni siquiera tienen esa mirada. Entonces, bueno, ahora viene, lo próximo que viene es el intento de arancelar las universidades, ya está eso flotando en el ambiente. Bueno, yo lo viví también eso, en otros tiempos. Claro, yo lo viví Escúchame, cuando era eh, docente, pero salieron los estudiantes a la calle y lo pararon en menos de una semana. Ahora no estoy tan seguro de no que los estoy tan segura, estudiantes sí, vayan a sí, salir y menos seguro de que los docentes vayan a salir. exacto. Así que Bueno, bueno, vamos a... Guillermo, Sí. lo seguimos en un café, pero me Ujú. gustaría que, como este es mi último programa dedicado a la feria, que este año le dediqué 3, quisiera Ajá. tu opinión como balance. ¿Qué balance te dejó esta feria? Vos que la trajinás, que presentás tu obra, que me quedé detrás de la puerta haciendo Ah, cola porque no pude entrar en la presentación del libro. Bueno, pero que vi lo valorado que sos. gracias. Sí, para mí fue muy buena esta feria, bueno, en principio porque tenía una novela como novedad, entonces uno la vive con una especie de intensidad emocional diferente, claro. Eh, pero vi una cantidad de cuestiones que me parecieron interesantes, mucha gente otra vez, bueno, como todos los años, pero el hecho de Muchísima. que aún con la situación tan difícil, digamos, la gente siga asistiendo a actividades Sí, culturales me parece fantástico. Vi que tenía como novedad, cerraron un gran recinto donde había bandas extraordinarias que hacían música de forma gratuita, así que eso me pareció también una buena manera de que de circule atraer joven, ¿no? Sobre todo. jóvenes. Sí, se Mira, veía, te digo que lo que eran torrentes de jóvenes. bueno, te decía que lo que más me impactó cuando fue la ceremonia inaugural es que vi muy poca gente joven entre los que estábamos sentados. Sí, Entonces, eso me hizo pensar qué pasa con la transmisión generacional de la lectura con ciertos niveles de sofisticación, ¿no? O sea, cómo es ese paso entre Harry Potter o las series de novelas más o menos similares de la adolescencia o románticas o el género del manga, que son todos los sí, géneros que pero el dominan. manga, los cómics, el Bueno, manga. ¿cómo es Yo lo esa? sé porque tengo una nieta que va a cumplir 13 años. Entonces, mi preocupación un poco es cómo sale de ese conjunto de lectores jóvenes que están de algún modo en esos nichos, cómo van hacia literatura un poco más diversa, exigente, sofisticada, como quiera llamarla, ¿no? O sea, eso no, Sí, no lo tengo tan claro como, porque no... son unos años que requieren una cierta formación lectora más ambiciosa, ¿no? Veo un poco a los exacto. adolescentes y a los jóvenes un poco cómodos en esos lugares, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que me llamó un poco la atención y luego me gustaron mucho un par de mesas en las que participé. Una fue sobre las maneras en que cambiaron las lecturas
y los cambios sociales a lo largo de estos 50 años. Es decir, qué bien. ¿Cómo fue el balance? ¿Cómo se leía antes? ¿Qué se leía antes? ¿Qué se lee ahora? ¿Qué se leía en los 90? ¿Qué se lee en 2000? ¿Cómo se lee? ¿Cuáles son los valores que se ponen en juego en cada época? Bueno, esa mesa estuve con Claudia Piñeiro, con Jorge Consiglio y con Mariana Screamer, fue muy interesante. Qué Y bueno. después estuve en otra sobre Borges y el género policial con Silvia Paraguirre y Pablo de Santis, que también estuvo ¡Ay, qué buena mesa, por favor! Sí, no, la verdad Y ese que es lo tuyo, a tu juego te llamaron. sí, estuvo muy bien. Y bueno, después presenté mi novela Un crimen dialéctico, que es otra vez algo así como un policial filosófico que tiene que ver con la novela Cosmos de Gombrowicz, con las novelas de Patricia Highsmith, pero que transcurre en una especie de Argentina estilizada en los años de transición de la dictadura a la democracia. No es exactamente la Argentina el país, pero sí es la situación que compartieron varios países de Latinoamérica. En la región. Entonces ahí me presentaron Esther Cross y Silvia Oppenheim, presentaron la novela. Sí, ese Y fue bueno, el día. quedó un poco chica la sala, sí. Sí, quedó chica, la próxima. Bueno, te tengo que despedir, si no Alejandro Baccaro no va a tener ni un momento porque me he extendido demasiado. Por favor. Bueno, no, yo me he extendido. Te agradezco muchísimo, Guillermo, y nos estamos viendo. A vos, Magda. Abrazo muy grande. Abrazos. Chao, Chao. chao. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en mi programa a Alejandro Baccaro, que es un activo miembro, creo que sos director de Cultura de la Fundación, ¿el libro? Sí, Alejandro. sí. Bueno, lo estoy saludando y preguntándole en el off cómo había quedado después de la batalla. No, se da un juego, digamos, interesante. Y luego cuando estamos en la vorágine, bueno, viene un cansancio que, Claro. que cuando llega el último día decimos, bueno, por fin terminó la feria, pero por otro lado empezamos a extrañarla, ¿no? Bueno, a los seres humanos nos pasa esas cosas, ¿no? Amamos y, Bueno, y nos cansamos. Vos sabés que cuando yo me puse a hacer este programa, que es el tercer programa mío que le dedico a la Feria del Libro de este año, nunca tanto a un tema, dije, pero bueno, esto es como el síndrome posparto, la voy a extrañar. No es porque Claro, no bueno, en otros me imagino ustedes que están ahí trabajando a full y la verdad que fue una feria maravillosa para mí, pero me gustaría que les cuentes a tu punto de vista. Sí, yo en primer lugar debo decir que para mí la feria la hace la gente. Nosotros somos unos meros intérpretes que hacemos programaciones, invitamos escritores, pero los verdaderos protagonistas son las personas que asisten a la feria, que son cuantiosas, numerosísimas, que cuesta imaginar 1.250.000, 1.300.000 personas. Hubo días como el último fin de semana que no se podía caminar por los anchos pasillos de la feria. Y bueno, yo creo que en primer lugar debemos agradecer a los que vienen a la feria, a los que la van a disfrutar, a los que gozan, que no siempre son todos los que pueden comprar libros, porque mucha gente que viene a la feria no tiene por ahí los recursos, sobre todo en este momento tan difícil de nuestro país, y bueno, pero vienen, están, van a los actos. Nosotros hacemos 1.500 actos culturales durante la feria, y siempre está lleno. Yo te juro por Dios, Magdalena, a veces siempre tengo el temor cada vez que participo de un acto de que no venga nadie, ¿no? Pero bueno, eso uno de organizar actividades siempre tiene. No, pero la feria es infalible. No, es increíble, increíble. Y además es pasión de multitudes, es sin duda, yo lo dije en el editorial de hoy,
que es el evento cultural más importante que tiene la Argentina y quedó requete demostrado, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y vos qué rescatarías de las cosas que fueron a lo mejor nuevas o de algunas otras que salieron especialmente bien? Mira, siempre uno tiene un poco este tema de la mirada de afuera, ¿no? Nosotros queríamos en esta feria tener una importante cantidad de visitantes extranjeros y logramos que 2 premios Nobel vinieran. Sí, eso fue genial. Keith vino de Adelaida, de Australia, atravesó medio mundo, solo vino a la Argentina a la feria y a volverse a su país. Bueno, es sudafricano, pero vive en Australia. Y lo mismo bien con lejos, Moyán viajó 20.000 kilómetros desde Beijing, donde vive, para venir a nuestra feria. Entonces uno dice, estas personas que, digamos, por ahí están hasta un poco cansados de recibir halagos, de recibir condecoraciones. Sí, sin embargo, libros. Vinieron, como yo dije, parafraseando al Papa, vinieron a la Feria del Fin del Mundo, ¿no? Y realmente eso nos da una pauta de que si ellos, que son grandes, que han obtenido el máximo premio que da la literatura a nivel universal, se molestan, se suben a un avión, están 20 horas arriba de un avión. Moyán vino en clase turista, o sea... No. Sí, y nosotros lo íbamos a alojar en un hotel 5 estrellas y no quiso. Lo alojamos en un hotel muy bueno, por supuesto, pero en un hotel 4 estrellas de menor categoría. Es un hombre muy humilde, muy sencillo, muy austero. Me pareció, por lo que leí en entrevistas, en comentarios, me pareció absolutamente encantador. No, sí, además un extraordinario escritor, bueno, los dos, que bueno, lo mismo, ¿no? Sí, a mí, sí, yo te digo, no pude ir a verlo y esa fue la frustración más grande porque yo, no sé, alguna novela de él, como por ejemplo Desgracia, viste que uno tiene 4 o 5 novelas que regala a sus amigos. Sí, esa es una. Esa es una. No, yo creo que esa mirada que recibimos de los visitantes del exterior, creo que nos dan un poquito la pauta de que nuestra feria es importante. Muy pues importante. Si no vienen. Mira, Magdalena, yo soy un tipo que voy a todos lados, donde me invitan. Hace poco me invitaron de una ciudad de Córdoba que se llama Guatimozín, que la verdad que yo no la tenía en el mapa, la tuve que buscar y fui. La he escuchado. Y voy a todos lados, pero estos tipos son grandes de verdad, esto no es camino. Y bueno, se vinieron, pasaron unos días acá estupendos, la pasaron bárbaro, se fueron diciéndonos por lo menos que la pasaron bien y que querían volver. Sabemos que hay una diplomacia del buen visitante que siempre dice que la pasó bien, pero yo les creo, honestamente, les creo que la pasaron bien. Y bueno, eso hace que uno ama como ama esta feria, ¿no? Yo siempre digo... Esta feria, para mí... Yo entro y se me ensancha el corazón, porque además uno ha venido muy joven a esta feria, entonces es como que está asociado con la vida de uno. Sí, yo después de mis hijos, los libros, la feria, es lo más importante, es lo que más espero, deseo, anhelo. Y bueno, y también se me pasa volando, cuando quiero acordar digo, uy, ya se terminó, bueno, pero ese cansancio que acumulamos por los múltiples problemas que hay que resolver a diario y que la vorágine a veces no nos permite tomar distancia, pero bueno, nos agarra esa sensación, ¿no?, de extrañar y amar al mismo tiempo. Bueno, Alejandro, yo sé que ya pusieron las turbinas en marcha para el próximo año, pero ya con más tiempo te volveré a invitar a mi programa. ¿Cómo no, Magdalena? Te agradezco muchísimo tu presencia. Por favor, el agradecido soy yo. Hasta pronto. No ha sido la única vez. Gracias. Dale, cómo no. Gracias. Cariño. Estimados oyentes,
Este programa estuvo cruzado por la realidad cotidiana, la del día martes de la gran marcha por la universidad pública y la educación pública, frente a un régimen que desgraciadamente apunta a cercenarla, y el tema obviamente dominante de la Feria del Libro, a la que le hemos dedicado 3 programas, una feria que es un orgullo, se los puedo decir yo, que he conocido las ferias más importantes del mundo, empezando por la de Frankfurt, la de Guadalajara, otras, el Salón del Libro de París. Por eso mismo, creo que cuando muchas veces en este programa subrayo que la cultura es un lugar donde tenemos que pararnos para decirle que no a algunas cosas y para seguir batallando por otras, la feria es algo que tenemos para seguir batallando y para pararnos en una realidad que nos pone en pie frente al mundo. Así que con esta reflexión me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.